se ha mejorado mucho en ese sentido, no dominan las clasificaciones fisiopatológicas que hay y que existen. Entonces, eso fue hay notas muy bajas, déjenme decirles, muy bajas. Yo espero que esta experiencia que hemos tenido nos ayude a fortalecer nuestro estudio. Quise no hacer privado el examen por muchas cosas, inclusive está grabado el examen, con dos propósitos. Primero, que quedara la evidencia de las respuestas, porque como un examen escrito, acá no hay evidencias cuando se hacen orales. La ventaja de la virtualidad es que sí nos deja evidencia. Y segundo, quise hacerlo en conjunto para que entre ustedes se autoevaluaran, ¿verdad? Como muchos lo hicieron, se autoevaluaran y vieran que realmente estábamos bien débiles en algunos elementos de estudio. ¿Qué sucedió? No hubo lectura. Eso sucedió. Porque yo les decía al inicio, aquí hay mucho contenido teórico que desafortunadamente hay que aprendérselo, es decir, decidimos estudiar medicina es porque hay que estudiar medicina y te tenés que aprender eso así te guste o no, y esa es la parte teórica, la fea, ¿verdad? Y lo que se evalúa aquí es la parte analítica, pero no podemos ir a una parte analítica si no tenemos la parte teórica. Hubieron exámenes muy buenos también, no todo fue malo. En particular, puedo recordar el examen de Osmara, que ella hizo un muy buen examen, y otros más por ahí que también pues hicieron mucho ánimo, ¿verdad? En cuanto a la respuesta. Quiero destacar también la participación de Liberia y de Lilith, que presentaron un examen bastante bueno, diría impecable, pero no, bueno. Y porque sentí que realmente conocían la parte teórica, entonces se les hizo muchísimo más fácil poder evaluar esta parte o poder analizar los casos que se ponían con mucha más facilidad. Sí me gusta a mí mencionar eso porque ustedes como compañeritos que son pueden conversar entre ustedes y hablar de sus experiencias en cuanto al estudio, el autoestudio, quizá hay algún método de estudio que las muchachas nos puedan compartir, que fueron los exámenes más destacados, digamos. Y pero aún así el promedio general del examen fue bastante bajo. Fue bastante bajo. Yo espero que tengamos retroalimentación de todo. Sé que el examen me preocupó, por ejemplo, el examen escrito. En serio, tenía 2 que 3 exámenes de los que logré ver que me pusieron todo un artículo de la etiología o de la enfermedad que yo planteaba y eso me preocupó aún más porque creo que todavía no hubo como ese clic de lo que quiero, de lo que busco en respuesta a estos exámenes. Pero bueno, yo los incito a generar más autoestudio. Recuerden, y les recuerdo una y otras veces, yo siempre les he dicho, estamos estudiando medicina y la medicina no es fácil. Ya hay que hacer sacrificio, hay que desvelarse, hay que estudiar. Yo la verdad no me sorprendo cuando de pronto un estudiante viene acá a la coordinación y me dice, no, es que nos metió muchísimo contenido. O sea, estudiando medicina no puedes esperar menos. No, es que eso es demasiado, que nos dio 2 libros, que no sé qué. No tenemos todavía el concepto. Sé que ustedes no, y por eso yo lo quiero aclarar desde ahora, ¿verdad? Porque si no, pues hubiéramos estudiado otra cosita. Hay otras carreras ahí un poquito más fáciles, pero medicina no. Entonces, yo todavía no he hecho su paso de notas. El examen escrito, no sé si vieron la descripción, tenía un valor del 20% del total y bueno, el 80% lo tenía el examen, la defensa, la disertación oral. Y yo espero, la verdad, que en el próximo, que yo creo que hay algunos, no recuerdo ahora, pero sí creo que es un seminario de gastrointestinal. En ese pues echamos todas, porque estamos hablando de que una sola unidad. Yo espero que en el segundo parcial, que aquí lo tengo, aquí tengo mis sílabos, efectivamente tenemos un solo examen de un solo tema, o sea, básicamente de la unidad más grande, una de las unidades más grandes, que es gastroenterología.
Y posteriormente, el último examen es el que está bastante cargado de unidades, tiene metabolismo, cardiovascular y hematopoiesis. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, chicos, para que ustedes puedan sacar adelante esta clase, es decir, no solamente en conocimiento, porque la idea tampoco es solo pasar por pasar, sino que también le exploten el autoestudio, ¿verdad? Exploten el autoestudio. Pero bueno, bien, hoy vamos a abordar la primera parte de esta unidad. Esta unidad realmente yo la meto porque es parte del programa, pero si ustedes fueron observadores, no está evaluada, es decir, no entra en ningún parámetro de examen. Sin embargo, eso no quiere decir que a lo mejor de pronto vayamos nosotros a necesitar un conocimiento de acá. Me refiero a que igual sucedió en el examen pasado, a pesar de que era renal y pulmonar, respiratorio, perdón, ustedes requieren, ¿no?, el trabajo de la primera unidad, que era la clasificación etiológica y todo eso. O sea, la medicina basada en la fisiopatología es bastante integral, ¿no? O sea, no podemos descuidar ninguna unidad. Finalmente, hay muchas alteraciones, inclusive alteraciones que están en el sistema digestivo que tienen base nerviosa, como los trastornos vagales o las disinesias o las distilias, que eso lo vamos a ver después. Entonces, también tenemos que estar como al tanto de qué es lo que el sistema nervioso o qué es lo que hace el sistema nervioso y de qué manera puede volverse, digámoslo, infuncional o realmente disfuncional, diría yo más bien. Pero bueno, vamos a hacer un recuento por acá de lo que es el sistema nervioso, que es nuestra unidad de hoy. Yo les mandé a ustedes una guía preparatoria, digámoslo así, para poder introducirse al estudio del sistema nervioso. ¿Qué recuerdan ustedes del sistema nervioso? Es decir, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Cómo se constituye? Ahí ya les puse una copia, se la voy a quitar. María Yamilet, que también hizo un buen examen. Bueno, el sistema nervioso es como el sistema que controla varias funciones en sí del organismo y es el que como que regula la comunicación entre el cuerpo y el ambiente mismo. Se ocupa de funciones sensitivas, motoras y Muy bien. María Yamile, ¿cómo está constituido el sistema nervioso a niveles fisiológicos, digamos? a niveles fisiológicos, sistema nervioso central y el sistema Muy nervioso bien, periférico, que es el autónomo, es el que se encarga de las funciones vagales, como usted ha dicho, de las funciones vegetativas. También ahí es donde se da el arco reflejo, que muchas veces se encarga de, digamos, las contracciones musculares involuntarias, de como las reacciones a ciertos estímulos. muy bien. Porque Solamente como un dato, María Yamile, usted menciona, el sistema nervioso puede ser central y periférico, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras que están en el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las que constituyen a un sistema nervioso periférico? lo que está en el sistema nervioso central sería lo que constituiría todo el encéfalo. Y en el periférico, sería todo lo que es espérame, en el central también están lo que son los nervios craneales, ya se me olvidaban, porque los Ujú. nervios craneales se originan de ahí y parten hacia diferentes partes del cuerpo. Y el periférico estaría todo lo que son médula y todos los nervios que parten de la misma médula, todos los plexos nerviosos que salen de ahí. Difiero en eso, profe. Quiero escucharlo. La médula espinal, el encéfalo, el hipotálamo, el bulbo raquídeo, el sistema límbico son los que forman parte del sistema nervioso central. No está en el periférico. ¿Y el periférico, Karina? La vida. Es el que se encarga de regular el resto de los órganos del cuerpo, ¿no? ¿Quién lo constituye al Ay, sistema ahí sí le periférico? quedó mal, profe. El sistema Bueno, nervioso somático y el autónomo. Ah, bueno. Y dentro del autónomo, el sistema simpático y parasimpático.
Quiero ir más. En el sistema nervioso somático están los nervios sensitivos, motores. Creo que ahí entran los nervios espinales y craneales. Y dentro del sistema nervioso autónomo, bueno, son todos los nervios que Inervaciones. se encuentran en los órganos y los Sí, que las regulan inervaciones. los... En general, periférico se le dice obviamente porque constituyen todos los grupos periféricos vagales, nerviosos o todas las ramificaciones del sistema central. Hay diferentes formas de ver el sistema nervioso. Por ejemplo, María Yamilé me decía, el periférico es el autónomo. Acuérdense que es parte del autónomo, las irrigaciones vagales, pero los centros vagales vegetativos no están generalmente en las inervaciones vagales. Ellos nada más son conductores de la información. Igual si hablamos del soma y del sistema vegetante, que son los dos que mencionaba Lili, también está correcto. Nosotros podemos ver a un sistema periférico que se constituye básicamente por nervios, ya sean nervios propiamente viscerales, que son los vagales, las inervaciones vagales, que perciben los cambios en la sensibilidad de los órganos, y los nervios somáticos, que no necesariamente están en órganos, sino que se distribuyen a lo largo del resto del cuerpo y de la periferia. Ahora, a niveles centrales también hay otra manera de ver el sistema nervioso desde el punto de vista estructural. No sé si alguien se encontró, por ejemplo, con el nivel encefálico alto, que lo constituyen específicamente el cerebro, el nivel encefálico bajo y el nivel medular, que también es otra forma que podríamos decir, podríamos constituir al sistema desde el punto de vista morfológico. Ahora, el sistema nervioso, hablemos de un central y un autónomo en cuanto a su función. Ya sabemos que el sistema autónomo o visceral es el sistema simpático y parasimpático que regula las funciones orgánicas no controladas. Nos referimos a la respiración, al ritmo cardíaco y otros, por ponerles un ejemplo, de aquello que nosotros en teoría no podemos controlar. Y el sistema central, que está constituido por la parte de la percepción general, ¿no? Y podemos ver el cerebro, el cerebelo, los bulbos raquídeos y las médulas espinales, que son las encargadas de los arcos reflejos y el acto reflejo como tal. Que son en respuesta inmediata, los primeros en responder. El nivel medular siempre va a ser quien dé la respuesta en arco reflejo a los estímulos principales de presión que se generan en esos niveles. Cada nivel está constituido por una estructura, ¿no? Por ejemplo, el nivel medular, sí yo hago mucha énfasis en él, porque hay muchísimos fascículos que hacen que la percepción periférica del sistema nervioso pueda inducir una respuesta, es decir, o puede inducir un estímulo sensitivo que viene del exterior. Finalmente, el propósito principal del sistema nervioso es permitir la interacción del paciente con su medio externo. Eso es, por decirlo así, una de las funciones generales que tiene el sistema nervioso, porque todas sus funciones están basadas en el exterior, es decir, todo es una traducción de lo encontrado afuera y cómo reacciona el paciente ante estímulos, ¿verdad? Por eso, si recordamos un poco, el estrés estaba vinculado a un sistema nervioso tanto vegetativo, que era el que percibía o activaba la fuerza colinérgica, como como también un sistema consciente que podía regular ciertas actividades de adaptación. Hablábamos, por ejemplo, que en el estrés calórico los animales usualmente razonaban, por decirlo de algún modo, no es un raciocinio, pero entendían que debían de moverse si estaban a medio sol con tal de buscar sombra o buscar agua. Esas son actitudes, decíamos, que venían de niveles centrales, específicamente de un sistema límbico, que en el caso de los animales no está tan desarrollado el sistema analítico, pero sí un sistema límbico que le da intuición, digamos, el instinto, a cada una de las actividades que el animal decide hacer. Entonces, este sistema regula esa interacción entre el medio
y el animal. Y nosotros también, porque tenemos la misma constitución nerviosa. Y a la vez también hay muchas funciones que vamos a ver hoy que pueden ser afectadas en un caso en que el sistema nervioso no esté cumpliendo con sus obligaciones, si lo decimos de esa manera. A veces las cosas tan pequeñas como inclusive el equilibrio, que se regulan no solamente a nivel del oído medio, sino también a nivel del cerebelo, las cuestiones de las sensaciones leves, ¿verdad? Que son percibidas por el haz de Goli-Burdach, que es una de las partes del nivel medular. Todo eso son cosillas, digámoslo así, que van sumando una lista enorme de las funciones que tiene el sistema nervioso para la subsistencia, ¿no? Para la sobrevivencia de los pacientes en su medio, porque finalmente es parte, ¿no? Para los animales silvestres y para los animales domésticos, todo es un sobrevivir, ¿verdad? Por eso es que se habla muchísimo, cuando se habla del sistema nervioso, se ve la parte del sistema límbico, instinto animal, instinto de supervivencia, instinto de reproducción, que todos están regulados finalmente por un sistema nervioso, ¿verdad? Central. Bueno, esta es una de las formas más generales en las que se puede ver el sistema nervioso. Hay muchísimas más. Lo ideal es que nosotros conozcamos cuáles son esas funciones y cómo son esas funciones que se dan a nivel nervioso. ¿Cuáles son las unidades funcionales del sistema nervioso? Ustedes quizá escucharon hablar de la neurona, pero ¿qué cosa es la neurona? Y tenemos que caracterizarla. Es la unidad funcional del sistema nervioso, es la encargada de transportar los impulsos nerviosos a través de la sinapsis. También, ¿De qué? profe, que digamos, en conjunto con las células gliales forman el sistema nervioso central y el periférico. Eso había encontrado yo. Muy bien, acuérdense que las células de la glía, que son las células de mantenimiento, las neuroglias, son células de constitución. Básicamente ellas lo que hacen son proteger, limpiar o dar mantenimiento al sistema nervioso propiamente dicho. Ahora bien, esto nos hace ver que como unidad funcional, el sistema nervioso es una red de neuronas interdigitadas que se comunican entre ellas, es decir, que se están pasando información constantemente y que se dicen todos los impulsos, ¿no? Mandatan todos los impulsos generales del cuerpo. ¿Cuáles son, de qué está constituido un impulso nervioso? ¿De qué está hecho? Hola. Es un mensaje, profe, si no me equivoco. Correcto, es un mensaje. Tiene un nombre. Es que es tanto eléctrico como químico, que se transmiten entre neuronas, ¿no? Si no me equivoco. ¿No tendrá que ver con los neurotransmisores? ¿Cuáles son los neurotransmisores? ¿En qué consisten los neurotransmisores? ¿Qué son? ¿Qué es un neurotransmisor? O sea, hoy vamos a hablar de trastornos de la neurotransmisión colinérgica. Si no sabemos qué es un neurotransmisor, damos chicle. Profe, si no me equivoco, no son los que se encuentran, digamos, al principio y al final de cada neurona, permitiendo, digamos, que haya la conexión entre cada neurona. O sea, son los que reciben ese mensaje, para que se entienda, digamos, ese estímulo y, digamos, lo pasan a través de la neurona y llega a la siguiente. O sea, sin eso no habría, digamos, como que esa conexión entre cada neurona, si no me equivoco. ¿Y cuáles son? No sé, profe. Tengo varios conectados. ¿Quién me puede ayudar con los neurotransmisores?
Básicamente son los que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra, ¿no? Muy bien, exactamente, son los encargados de transmitir de una neurona a otra. Dayana, ¿cuáles? Ah, Profe, permiso, así acordándome de Fisio 2, acetilcolina no sería uno. ¿Qué tipo de neurotransmisor es la acetilcolina? Ay, no, profe, ¿por qué me hacen preguntas así? Ay, ay, es que yo expuse eso hace un cuatrimestre atrás, pero no me acuerdo de tanto, solo me acuerdo de eso. Creo que era la que se ayudaba con las contracciones musculares, si no me equivoco. Efectivamente. Ok, Eh, ok, no hay nadie más acá en este grupo de todos los que tengo conectados. Si no, yo pregunto directamente. Vamos a ver la lista. Dice, vamos a preguntarle a Fabiola. Fabiola Lucía Romero. Fabiolita. Hola, Hola. Fabiola, ¿cuáles son los neurotransmisores? Dígame uno, aunque sea. Que no sea la acetilcolina. pues yo no me acuerdo honestamente, pero sí sé que son sustancias químicas que se transmiten a través de ahí tienen la imagen los que son los botones sinápticos y las dendritas del axón, o sea, básicamente por ahí es que transmiten la información de una neurona a otra para llegar a la célula diana donde van a ejercer su acción. Muy bien. Iris. Hola. Sí, La misma pregunta, Iris. también estoy pensando, profe. Mira, Doctor, creo eh, que la dopamina o la adrenalina también son neurotransmisores. muy bien. ¿O no? ¿Y de qué tipo? ¿Cómo? ¿De qué tipo, Lilith? Ahí sí, ya no sé. Miren, voy a darles 5 minutos. Están ya en la web. Busquen neurotransmisores y cuando los encuentren continuamos. Porque si no sabemos eso, no vamos a poder desarrollar la clase de hoy definitivamente. Entonces, refresquense un poquito, de pronto revísenlo. Yo voy a darles 5 minutos y voy a volver. Y espero que me tengan uno. O sea, si estamos en la web, nada nos cuesta buscarlo. Pues, si tenemos un libro de fisiología, mejor aún. Y lo que quiero es que los recuerden, que si no, no hacemos nada. Ahí hemos mencionado ya algunos dopaminérgicos, colinérgicos, pero necesito saber que sepan todos, ¿no? Cuáles son específicamente. Entonces vamos a hacer esa dinámica, básicamente como un trabajo con acompañamiento docente. Son las 6:43. A las 6:47 vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. No, profe, no me parece. Sí, Ok, profe, está está bien. bien. Sí, está bien. Ok, 5 minutos les doy de ventaja. Ok.
Dina. Entonces, estos neurotransmisores transmiten, como dice ya habíamos dicho, la información entre cada neurona, ¿ok? Y esto es como una clase de fisiología. El estímulo, el mensaje, decía Karina, puede ser químico, ¿o qué dijo más? Eléctrico. O eléctrico, ¿ok? Y al estímulo eléctrico se le conoce como potencial de membranas, ¿ok? Y ese potencial de membranas viaja a través de todas las neuronas, ¿verdad? Que en forma de electricidad, ¿ok? Y la información nerviosa viaja en forma de electricidad. Por eso es que con la fulguración eléctrica el sistema nervioso se ve afectado totalmente, ¿no? Porque básicamente nosotros somos conductores de electricidad porque nuestro sistema nervioso, además que tenemos muchísima agua, nuestro sistema nervioso funciona con electricidad, ¿no? Y es por eso que nuestras neuronas están, digámoslo, cubiertas con un aislante, que son los nódulos de Rambier, que evitan que esa electricidad se salga de la conducción eléctrica unidireccional, porque dentro de una neurona el estímulo de membrana tiene una sola dirección, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, esta neurona que tiene sus botones sinápticos y ellas se pueden interconectar con otras neuronas, ya sea desde esta porción o desde su porción central o soma, que lo conocemos como el cuerpo, a través de sus dendritas. Entonces, esto que tenemos aquí es una unidad nada más de todas las unidades que irrigan la totalidad del cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, todo esto funciona con electricidad, con potenciales de membrana que polarizan y despolarizan según las necesidades o el mandato central o periférico que establezca el sistema nervioso. Pero bueno, hay diferentes formas de ver los daños, digámoslo así, del sistema nervioso. Comencemos con lo básico, ¿no? Lo básico sería, ahí puse formas principales de neurotransmisión, pero ahí lo que quise poner fue neurodisfunción. ¿Qué es la neurodisfunción? Pues el trastorno o la alteración de la función nerviosa. Cuando la función nerviosa comienza a fallar, el principio básico es conocer cuáles son esas formas principales que hay en disfunción nerviosa. Primero que nada, la función nerviosa, como en casi todos los mecanismos fisiopatológicos que hemos visto, puede estar aumentada, ¿verdad? O puede estar disminuida. Pero para entender la neurodisfunción tenemos que verlo desde el punto de vista de estos 4 elementos. En realidad yo diría 3, porque el choque nervioso es una situación diferente. Pero bueno, no soy quien para cambiarlo. Hay alteración elevada, alteración disminuida. Las principales neurodisfunciones están dadas en la liberación, la excitación o irritación nerviosa, la parálisis o deficiencia nerviosa y el choque nervioso. En el caso de la parálisis, a mí me gusta decirle deficiencia, porque la palabra parálisis nosotros la podemos también confundir, digamos así, con trastorno en el movimiento muscular, en la motricidad, quise decir. Entonces, yo por eso a esta parte mejor le digo deficiencia nerviosa. Igual lo que sucede acá, irritación o excitación en neurofunción implica lo mismo, ¿no? Si nos referimos a cuando hay una irritación de los centros. ¿Qué cosa es la excitación o irritación? Es la actividad aumentada o disminuida, ¿no? O la irritación que puede tener, o los impulsos nerviosos, digámoslo de esa manera, que puede recibir un órgano, ¿ok? Esta excitación puede estar aumentada o disminuida. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la teoría corticovisceral, asociada, que decía que, que los órganos internos enviaban un estímulo continuo, ¿se acuerdan? Y de hecho utilizábamos el término irritación para decir que la corteza se irritaba.
Entonces, cuando mencionamos irritación en la teoría córtico-visceral, nos referimos a que la estructura está recibiendo, digámoslo así, demasiado estímulos. Ahora, hay diferentes cosas que pueden alterar la excitabilidad, tanto elevarla como disminuirla. La excitabilidad, por ejemplo, se puede elevar por diversos factores químicos, ¿no? Por ejemplo, las drogas, ¿no? Ahí puede haber muchísima excitación nerviosa, principalmente las drogas que son alucinógenas, ¿ya? Porque comienza a percibir una gran cantidad de estímulos que terminan por ocasionar delirios y otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de irritación o de excitación, nos referimos a los grados de señales nerviosas que puede recibir una estructura que tienden a sobrecargarla y convertirla en una neurodisfunción. Ahora, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que también la inflamación, ¿no? Los grados inflamatorios, las hipoxias, las hipoglicemias pueden ser causa también de neurodisfunción por exceso de irritación. Esto porque ustedes saben que el sistema puede compensar o recibir continuos mensajes de la descompensación orgánica y tienden a irritarse. Entonces, todo esto está muy estrechamente vinculado con los estados de excitabilidad de un órgano, ¿no? Un órgano puede recibir muchísimos estímulos y sobrecargarse y no funcionar bien, o puede simplemente dejar de recibir esos estímulos, lo que también va a repercutir en su función normal. Por eso es que ahorita esto es solamente el término excitación, irritación aumentada, disminuida, para saber en qué momento va a haber una excitación, en qué momento va a haber una deficiencia o en qué momentos podemos clasificarlo como un estado de liberación. ¿Qué significa liberación? La liberación es cuando una estructura inferior, me refiero cuando digo inferior, en comparación al sistema central o al nivel superior, usualmente es liberada del control. Yo utilizo en esto la teoría corticovisceral, uso en esto la teoría corticovisceral porque no sé si ustedes recuerdan que yo les decía que quién se liberaba en la teoría corticovisceral de la corteza. Ya se les olvidó. ¿Quién queda liberado? En la teoría corticovisceral tenemos todos estos elementos. Primero, tenemos una irritación del córtex, pero tenemos una liberación ¿de quién? De impulsos nerviosos, profe. ¿Cuáles son las estructuras de Yamile que están implicadas en la teoría corticovisceral? Pues el cerebro, supongo, y el órgano directo que controla. ¿Quién me podría...? Doctor, no sé si estoy bien, pero creo que es la hipófisis, queda liberada del control del hipotálamo. Bueno, ese sería de hecho un estado de neurodisfunción, pero hablemos en general. El La teoría... subcórtex. Ok, acuérdense que en la teoría corticovisceral tenemos el córtex, la subcorteza y teníamos los órganos que tienen una tendencia a ser disfuncionales. El órgano disfuncional, me estoy refiriendo en el estado patológico, enviaba continuas señales a la corteza que ocasionaban la irritación, que aquí la tenemos, ¿no? El estado de irritación. Y esa irritación terminaba con una disfunción de la corteza en la que por su sobrecarga liberaba, que esto que tenemos aquí, liberación, a la subcorteza. O sea, el dominio general de la corteza, que es el que mantiene en orden a la subcórtex, lo liberaba porque se sobrecargaba.
Entonces, ¿qué sucede en estos casos? La subcorteza hacía lo que ella quería, ¿verdad? Y al tener una liberación general, nosotros tenemos un problema, porque pueden haber disfunciones generales en los órganos que pierden el horizonte guía, que es el sistema central, ya sea un sistema de estructura periférica, autónoma, perdón, o un análisis propiamente central. Pierde, ¿ok? Pierde el dominio central. Cuando una estructura general, un órgano blanco o un nivel encefálico inferior al nivel superior, que es el cerebro, pierde o se libera del control nervioso central, se le conoce como liberación. Vamos a ver muchísimos ejemplos de liberación, por ejemplo, las neuronas piramidales y extrapiramidales que tienden a liberarse principalmente en los estados de parálisis, ya sea flácida o parálisis espástica, o bien cuando hay una interrupción en el flujo de las membranas. Ahí vamos a ver las interrupciones bioquímicas, por ejemplo, cuando hay deficiencias de las membranas o cuando hay deficiencias en la liberación de un agente neurotransmisor. Eso concluye con una neurodisfunción, pero el término liberación se refiere a que una estructura nerviosa inferior se libera del control nervioso central y hace lo que ella quiere, digámoslo así. Ahora, la parálisis es la deficiencia, es decir, la depresión total de la actividad nerviosa. Principalmente la parálisis o deficiencia tiene que ver con un trastorno metabólico de las células, o sea que las células nerviosas no están recibiendo el suministro, digámoslo así, necesario, y esto va a llevar a una destrucción del tejido nervioso, lo que es muy grave, como lo hemos visto en la unidad del aparato respiratorio, y a un estado de hipofunción, que es el peor de los casos, en las que puede haber un daño colateral a la función nerviosa. Aquí tenemos, por ejemplo, las deficiencias en la disponibilidad del oxígeno y por ende, no solamente por una insuficiencia respiratoria, sino también las insuficiencias que tienen o están ligadas al transporte de gases, como por ejemplo los trastornos en la hemoglobina, como la metahemoglobinemia, la sulfohemoglobinemia, la carboxihemoglobinemia, la porfiria eritropoyética congénita, todos estos estados que alteran la hemoglobina y no permiten la oxigenación de los tejidos, pueden ocasionar una depresión o una parálisis, una deficiencia nerviosa. Quiero aclarar que las parálisis o deficiencias nerviosas pueden acabar con el estado vegetativo, es decir, el estado de hipofunción total. La muerte cerebral, por ejemplo, tiene su principio fisiopatológico en la parálisis o la deficiencia, porque la necesidad, es decir, la falta en el aporte del oxígeno, que es el principal nutriente, puede ocasionar la muerte del tejido, que básicamente en el tejido cerebral es totalmente irreemplazable. Entonces, acá los estados de hipoxia, en todo su sentido, los estados de hipoglicemia, porque acuérdense que también las neuronas necesitan de energía para poder funcionar. Los estados de hipoglicemia y de hipoxia son a grandes rasgos las causas principales de parálisis o deficiencias nerviosas, porque el filtro o el suministro, perdón, metabólico está interrumpido, y un suministro metabólico interrumpido concluye con la muerte de las células en el peor de los casos, o bien la malfunción de esas células. Por ejemplo, en el caso de las parálisis o las deficiencias, cuando hay una deficiencia hipóxica, ¿verdad? O una deficiencia en la circulación de una estructura nerviosa, o bien la infección por algún agente, puede causar de inicio una excitación o una irritación que después concluye con la parálisis. Los estados de parálisis, de excitación o irritación, están muy ligados a la parálisis o deficiencia porque digamos que casi siempre cuando el estímulo es demasiado grosso, si es más fuerte, o la lesión, digámosle así, que causa la excitación o irritación es muy fuerte, se puede acabar en un estado de parálisis. Por ejemplo, en el estado de la rabia, la enfermedad de la rabia tiene un periodo de excitación o irritación que bueno, se conoce como la fase furiosa, en la que las células comienzan a crear un estado de neurodisfunción bastante, digámoslo, fuera del comportamiento. Y eso
de hecho termina con la parálisis o la deficiencia porque finalmente el paciente pierde muchísimas habilidades nerviosas que lo conducen a la muerte. Ok, el choque nervioso, esta es una lesión aguda del sistema nervioso, es fruto de una concusión o de una sacudida, digámoslo, de las neuronas. En este caso, el choque nervioso está muy ligado a la contusión craneal, ¿verdad? Cuando hay un movimiento o un golpe muy fuerte, esto puede ocasionar un cese temporal de las funciones nerviosas generales, y cuando hablamos de choque nervioso nos referimos a un golpe o bastante, digámosle un golpe, una lesión aguda en el encéfalo o en la médula espinal. Esto puede ocasionar, digámoslo así, un cese de las funciones, que este cese puede ser parcial en algunos de los casos o total en el peor de los escenarios. Eso es, bueno, si lo queremos traducir como para dar un ejemplo, es como cuando ustedes se golpean muy fuerte la cabeza. Eso no es un choque, quiero dejarlo claro, nada más estoy haciendo el ejemplo. Ustedes se golpean muy fuertemente la cabeza, ¿verdad? Y pierden la conciencia, bueno, si fue un buen golpe. O quizá alguien se ha accidentado, chocan, es decir, pegan la cabeza o llevan en moto, Profe, pegan. disculpe, yo una vez cuando era niña me caí de un juego muy alto y me golpeé la espalda. Y recuerdo que no podía respirar y no podía oír nada de mi alrededor. Eso fue momentáneo, claro, pero sí no Eso podía fue ni un oír choque. nada ni respirar. Eso sí es un choque, María Yamile. Los golpes que son concusiones, principalmente, que no necesariamente tienen que causar hemorragia, lesión o hematomas, que eso es muy importante mencionarlo porque ahí todos aquellos fenómenos que ocurren en la contusión, que también ocurren en la contusión. Una contusión es un golpe cerrado, ¿no? Pero normalmente las contusiones cursan con hemorragia, cursan con otros estados de daños o hematomas, ¿no? Pero en el choque nervioso no hay eso, ¿sí? Simplemente es un golpe, una lesión aguda que puede ocasionar un cese temporal de las funciones. Probablemente lo que usted sufrió sí fue un choque nervioso, porque si hubiera tenido un hematoma no nos estuviera contando la historia. Gracias a Hay gente que Dios. se cae hay gente que se cae de las motos, sí, gracias a Dios, definitivamente. Hay gente que se cae de las motos y llevan el casco puesto y chocan, pegan la cabeza fuertemente, no hay hematoma, que es lo primero que de hecho los médicos buscan, ¿verdad? Y ahí ocupan la escala de Glasgow para ver qué tanta sensibilidad uno tiene todavía. Y bueno, no sé si ustedes han escuchado la escala de Glasgow. Si no la han escuchado, pues búsquenla y van a ver qué interesante que es la escala, y ahí ella menciona pues los grados de sensibilidad o de noción, digámoslo así, que todavía tiene el paciente. En fin, el paciente con concusión o un choque nervioso puede cesar temporalmente sus funciones principales. Se puede manifestar como un desmayo también, que es como una especie de síncope, pero no necesariamente va a haber todos los elementos básicos que corresponden a una contusión, o sea, no van a haber daños colaterales, digamos que es literal una sacudida del sistema nervioso, ¿no? Cuya sacudida puede detener el sistema por un cierto tiempo. Hay gente que igual puede sufrir choques nerviosos que son mal interpretados como muertes cerebrales y que después resucitan, es decir, vuelven en sí, ¿ya? Y ya dicen, ay, qué milagro porque volvió, o sea, que sí, qué bien. ¿Ya? Pero a lo mejor solo, como no hubo un estado de contuso agudo, bien instaurado, solo fue la sacudida y puede que eso vaya a durar algunos tiempos, ¿verdad? Pero quiero ser claro, las concusiones del choque nervioso pueden cesar la funcionalidad respiratoria, perdón, la funcionalidad nerviosa en un periodo de pocos momentos, pocos minutos, horas, días y hasta meses y años, ¿sí? Va a depender muchísimo del tipo de concusión, el lugar en donde se dio, etcétera, ¿verdad? Aunque normalmente la concusión siempre solo dura unos minutos o puede durar quizá algunas horas, que de pronto se pierde sensibilidad en alguna de las porciones del cuerpo que fue afectada según el golpe que se recibe. Pero bueno,
eso en efecto es una concusión. Si ustedes me preguntan, para mí la concusión del choque nervioso no debería estar como una forma general de disfunción nerviosa, porque finalmente yo siento que es una reacción lógica del organismo, ¿no? Después de que le sacudís toda la red interdigitada de neuronas, pues algo debe suceder. Pero en el caso de la excitación, liberación, irritación, son términos que utilizamos nosotros para entender las neurodisfunciones y para entender las disfunciones generales del sistema central y periférico. Pero bueno, todo esto nos va a ayudar a abrir un poquito la mente más adelante. Ok, las disfunciones básicas, que estas sí tienen que ver ya con lo que sucede a niveles nerviosos, son, digámoslo así, los aspectos funcionales del sistema nervioso que se pueden ver afectados. Nosotros siempre hemos dicho que las insuficiencias, en este caso una insuficiencia nerviosa, sería que el sistema nervioso no cumpliera con sus funciones totales, y él tiene muchísimas funciones, de hecho. Entonces, estas son, cuando mucho, las principales funciones. De aquí yo sinceramente eliminaría el clonus y la ataxia porque no los veo como una disfunción básica. Pero bueno, ¿con quién soy yo para cambiar eso? Pero en cuanto a las actividades nerviosas que están ligadas a la reflectividad, el trofismo, la sensibilidad, el tono muscular y la motricidad, esas sí son funciones nerviosas netas, las cuales pueden alterarse, es decir, pueden cambiar. Y al cambiar, obviamente, van a generar, un estado de disfunción. Veamos cuáles son. Las alteraciones del trofismo. Vean qué interesante esta cuestión del trofismo. A mí me parece una cosa bien interesante, porque el trofismo, primero que nada, es la condición óptima en la que la célula nerviosa o la célula general del cuerpo, aquí vamos a hablar del cuerpo principalmente, puede nutrirse, desarrollarse, renovarse o estar viva, ¿ok? Y justamente el estado de renovación, nutrición, desarrollo de una célula está estrechamente ligada a la función nerviosa. Todas nuestras células se mantienen vivas y se mantienen alimentándose por impulsos nerviosos constantes que se lo mandatan, si no simplemente no lo hacen. Esto hace que nosotros nos diferenciemos de otros organismos unicelulares, porque si nosotros no tuviéramos control nervioso en el trofismo, nuestras células se podrían separar y vivir por sí solas si ellas quisieran. ¿Okay? Eso es lo que no pasa con los organismos unicelulares. De pronto se me despega un dedo y mi dedo dice, no, pues yo quiero vivir solo, no quiero depender de este. Lo podría hacer, pero como el trofismo está ligado al sistema central, todo tiene que ver con el sistema general central del cuerpo. Ahí se mencionan los tejidos como la piel, los músculos, los huesos, las articulaciones. Son algunos de los tejidos que dependen del estado trófico central, ¿ok? O sea, de nuestro estado trófico, nuestro sistema nervioso central. Y ¿cuál es la principal alteración que se ve en el trofismo? La atrofia, ¿ok? La atrofia sería como la principal resultado, digámoslo así, aunque la atrofia tiene muchísimas causas. Nosotros en esta fisiopatología no llevamos procesos hipobióticos e hiperbióticos porque el programa no lo contempla, pero la atrofia es un proceso hipobiótico, o sea, un proceso de regresión celular que nace, de hecho, por muchas causas. Puede ser por desuso, puede ser porque no hay impulso nervioso, puede ser porque simplemente no se le están dando los nutrientes necesarios. Entonces las células se achican tratando de adaptarse, digámoslo, a esas condiciones que hay. Ahora, la atrofia muscular neurogénica es como el término principal o la causa principal de alteraciones del trofismo, la alteración principal que vamos a encontrar en los animales y en los pacientes en general que sufren un trastorno del trofismo. Pero ¿en qué consiste la alteración de la atrofia muscular neurogénica? Que el impulso nervioso que genera el trofismo, ¿verdad?, que está en el centro trófico de los músculos a niveles centrales, inhibe, digámoslo de esa manera, o es bloqueado de alguna manera, quiero decir, en el estado trófico normal.
O sea que en este caso, por ejemplo, acá tenemos el centro trófico de los músculos. Normalmente este regula a la neurona motora periférica. Vean que acá tenemos la médula espinal, ya sabemos que tenemos conductores motores y sensitivos. Y aquí donde tenemos la conducción motora, el nivel trófico lo que hace es irrigar a través de sus inervaciones nerviosas, por supuesto, al músculo en su estado trófico. O sea, le dice come, le dice desarrollate. Estamos. Pero en un estado patológico, principalmente cuando hay lesiones del asta ventral, vean qué interesante, recuerden que el asta ventral son las astas motoras, o sea, son las que están abajo, y la médula espinal histológicamente está dividida por astas ventrales y por astas superiores, que son las sensitivas. Aquí se perciben los estímulos, estamos, y aquí se perciben, digamos, se mandatan las acciones. Entonces, la acción de mantenerse trófico o alimentado se da a través de las astas ventrales. Si hay una lesión en las astas ventrales, no le llega, digámoslo así, el impulso de trofismo al músculo. Y esto ocasiona una lesión que termina con la atrofia muscular. O sea, aquí tenemos la interrupción, la lesión en las astas ventrales sería una de las causas de atrofia muscular. Otra causa de atrofia muscular sería la lesión del nervio motor. Que el nervio motor es el nervio de producción. En este caso, el asta puede estar intacta, pero el nervio está roto. Entonces, ¿qué sucede? El impulso nervioso que se envía desde el centro trófico nunca llega, porque el nervio puede estar roto. Entonces, el músculo se atrofia. Les voy a dar un ejemplo de esto. Ustedes han visto o han tenido quizá algún familiar que esté en silla de ruedas, que no pueda caminar por una lesión, ya sea en la columna o de pronto una lesión propia en las extremidades. No sé si han notado que las personas que están en silla de ruedas, sus músculos se atrofian, o sea, se les ponen delgaditos. Y eso es justamente porque no hay trofismo nervioso. La conexión nerviosa de las astas ventrales hacia ese músculo son nulas. Entonces, como no llega el impulso nervioso del trofismo, tiende a haber una atrofia que nosotros conocemos como atrofia neurogénica, ¿verdad? O sea, se sufre un proceso hipobiótico regresivo, como es la atrofia, porque no hay irrigación nerviosa. Cuando se estudia atrofia nerviosa, que esto también es lo mismo de decir una alteración general del trofismo, porque no llega impulsos nerviosos a esa zona en particular. Entonces, eso hace que el músculo se atrofie, ¿verdad? Ahora, el otro término es la reflectividad. La reflectividad es la propiedad, digámoslo así, que permite que el organismo pueda responder a los estímulos externos, ¿ok? En este particular, nosotros tenemos que pensar que hay muchas posibles causas, si lo vemos desde este punto de vista, que nos pueden dar como resultado un trastorno en la reflectividad, ¿ok? Primero que nada, la reflexividad se puede alterar en tres maneras. Nosotros siempre dijimos que alto y bajo, ¿verdad? Hipo e hiper. Entonces, en este caso de la reflectividad, nosotros hablamos de hiperreflexia e hiporreflexia. Y también tenemos el estado total de arreflexia. O sea, que el animal no responde a ningún estímulo, ¿ok? Hay ciertos reflejos, como por ejemplo el reflejo de la pupila, ¿verdad? Que él se contrae cuando hay luz, que se pierden. Esas son, de hecho, pruebas que se utilizan para evaluar los grados de reflectividad, es decir, las respuestas del paciente a su entorno. Pero vamos a hablar de los dos, tanto de la hiperreflexia como de la hiporreflexia. En el estado de hiporreflexia o arreflexia es que del todo no responde al estímulo que se recibe. Primero que nada, yo creo que acá quiero hacer una remembranza del llamado arcorreflejo o arcorreflejo. Primero que nada, todos los impulsos sensitivos
se perciben a niveles medulares y se les da respuesta medular. Cuando ustedes se queman con una taza, si esta taza está caliente y yo la toco, ¿qué es lo primero que hago? La quito rápido, ¿verdad? Y yo no pienso eso, que no lleva a niveles centrales, son los niveles medulares. Entonces, ¿qué es eso? El estímulo es el vaso caliente, mi mano y todas mis inervaciones nerviosas son los que van a llevar la información. Yo toco el vaso caliente e inmediatamente la señal viaja hasta mi nivel medular y mi nivel medular responde inmediatamente a través de las astas ventrales o motoras y me dice quita la mano. O sea, nosotros no lo pensamos a conciencia. Si el acto reflejo fuese consciente, nosotros tendríamos que esperar que eso llegara a niveles centrales, pensar y analizar, esto está caliente, me voy a quemar, y ya como a la hora quitarlo. Entonces, no sería un reflejo, ¿verdad? Eso es como cuando de pronto alguien nos pega y nosotros reaccionamos así a pegarle también. Eso es un reflejo, son actos reflejos, que están regulados por los niveles medulares, de hecho. Entonces, ¿qué sucede? El ciclo del arco reflejo, el arco reflejo es el nivel receptor, el nervio sensitivo, aferente, que llega, aquí lo tenemos de hecho, vamos a verlo desde aquí, aquí en un mundo correcto, el estímulo se percibe en los receptores externos, viaja a través de estas astas, que son las astas dorsales, llega al nivel medular y el nivel medular responde a través de las astas ventrales para contraer, quitar o hacer el impulso que según el reflejo que se está dando. Por eso se le llama arco reflejo, porque si ustedes se fijan es un arco, ni siquiera llega a niveles centrales, es un arco nada más. Que obviamente eso después es enviado como información al sistema central para que la próxima vez que yo vea una taza, no se me ocurre a la idiota, una idea grandota, de agarrarla sin antes percatarme si la taza está caliente. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Vean cómo los niveles nerviosos pueden funcionar. ¿Qué es lo que sucede en los estados de hiporreflexia? La reflectividad es muy baja. Y esto puede suceder por muchas cosas. Primero, puede darse por una interrupción de la vía sensitiva, que estamos hablando de una lesión o algo similar. Una interrupción general de la vía sensitiva puede ocasionar una hiporreflexia, porque el animal no percibe el estímulo. ¿Okay? Si la vía sensitiva está dañada, no se percibe el estímulo. Lo segundo es cuando está alterado, ¿verdad? El centro reflejo, o sea que tenemos acá un daño en las astas dorsales, que son las que perciben el estímulo. Llega, pero no lo percibe el asta, ¿verdad? Entonces, no se da cuenta el animal que está así. Luego tenemos también las interrupciones de las vías motoras. ¿Qué significa eso? Que esta es muchísimo más cruel, porque ¿qué pasa? Si fuese esto un estímulo doloroso, el estímulo doloroso viaja, el animal lo siente, pero el animal no puede responder a él, porque su nervio motor, sus vías motoras están interrumpidas, están dañados, entonces él no puede responder. De hecho, en los principios de arreflexia y hiporreflexia se basan también los estados, ya los vamos a ver adelante también, los estados de anestesia, ¿no? En el paciente. De hecho, esto es lo que uno busca. Por eso es que ustedes han visto que hay algunos tipos de anestesias regionales que se aplican, de hecho, en la columna vertebral, como la que le ponen a las embarazadas. ¿Qué es lo que sucede? En las embarazadas se aplica un anestésico, o igual cuando se va a hacer procesos obstétricos en una vaca, se aplican anestésico en la médula para anestesiar, digámoslo, abolir la respuesta sensitiva a través del uso de los receptores de dolor. Se abole la respuesta para que el animal no lo sienta. Sus receptores sí mandan la información, eso hay que ser claro, pero él no la percibe porque tiene anestesiado, digámoslo así, el asta dorsal. Es el principio de la anestesia. Entonces, si nosotros vemos que en este transcurso hay un daño, pueden ser daños de reflectividad. Los más crueles son los que están por debajo de las astas dorsales, ventrales, perdón. ¿Por qué? Porque en esta el animal sí percibe el dolor, pero no puede responder a él. ¿Ok? Si, por ejemplo, tenemos una lesión en el nervio, él está percibiendo el dolor
y le duele muchísimo, pero él no puede responder a ese dolor. ¿Ok? Esa es la más cruel. Y la otra es que el órgano efector no responda. ¿Ok? Él siente el dolor, pero su órgano no lo responde. Si es la musculatura, no responde. Si es como que me esté quemando con la taza, yo sienta que me estoy quemando, pero no la puedo quitar porque la mano no me funciona la musculatura retráctil. ¿Ok? Entonces, eso es un estado de arreflexia o hiporreflexia, ¿verdad? Las imposibilidades de los órganos, la ruptura de las vías motoras, la ruptura de la vía sensitiva o bien el daño o la alteración en el centro reflejo de recepción, que serían las astas dorsales. Ahora, la hiperreflexia es absolutamente lo contrario. En este caso, los reflejos están demasiado aumentados, es decir, la respuesta es demasiado exagerada, digámoslo así, el reflejo. Estos normalmente se dan por lesiones en las motoras superiores, es la motoneurona, que básicamente ocasionan una respuesta exagerada desde el asta ventral, o sea que aquí podemos ver, se percibe el estímulo de manera correcta, pero al momento de acá, la influencia de la motoneurona, la cual está liberada, ojo, miren qué importante el conocimiento de la liberación, la motoneurona hace lo que ella quiere y puede responder de forma desmedida, digámoslo así, a el estímulo que se está percibiendo. En este caso también no es como que tan bueno, ¿verdad? Igual puede ser un problema grave. Ahora, esto tiene base en la liberación de las motoneuronas, ¿verdad? Cuando es patológica principalmente. Entonces, acá es necesario que nosotros recordemos que cuál es la motoneurona principal y la secundaria, o primaria y secundaria, o superior e inferior. Pero tal vez ustedes recuerdan las terminaciones piramidales y extrapiramidales que tenían que ver con los movimientos voluntarios e involuntarios. En este caso, nosotros podemos tener un daño en el trayecto, ¿verdad?, de la vía sensitiva que ocasiona que la respuesta por liberación de la motoneurona sea exagerada, como lo que sucedía, por ejemplo, en la teoría corticovisceral, que el subcórtex quedaba liberado de la corteza y entonces los órganos comenzaban a funcionar como locos, no medían su funcionalidad, lo hacían de forma exagerada. Algo así sucede acá, por eso la causa principal de un estado de hiperreflexia puede ser la lesión en las neuronas motoras superiores, ¿okay?, que es la primera motoneurona, que esta libera a la motoneurona secundaria que ya está a niveles medulares, entonces ella hace lo que quiere, responde como quiere, de la forma exagerada que ella quiera, y eso influye negativamente, digamos, en la respuesta que refleja el cuerpo. Bueno, el clonus, esto son de las que yo les digo que siento como que están fuera de lugar, pero bueno, toca darla. El clonus son contracciones musculares que tienen origen tendinoso, ¿ok? Eso es lo que la diferencia de las próximas contracciones que vamos a ver adelante. En el clonus se producen contracciones musculares bastante rítmicas en algún grupo de músculos o en un solo músculo, no necesariamente tiene que ser un grupo, y se da usualmente por una extensión brusca, ¿verdad?, de los tendones, una extensión brusca. Sí, es como un estado patológico ya. Son reflejos tendinosos que ante la lesión o ante el estiramiento de un tendón o movimiento brusco de un tendón, pueden reflejar un estado de excitabilidad que ocasiona clonus, o sea, que hace movimientos continuos de la estructura muscular y en donde se pierde básicamente la capacidad de frenar esto, es decir, la función piramidal y extrapiramidal, que son las encargadas de detener pues, los movimientos continuos que se dan por un clonus, pues aquí se abolen, no funcionan, están abolidos. Entonces, eso es un problema porque el movimiento será continuo hasta nunca acabar, ¿verdad?, o al menos hasta que la estimulación inicial termine. Nos referimos hacia la parte tendinosa. Ojo, clonus no podemos confundirlo con otro tipo de contracciones. Siempre se separa del resto de contracciones que vamos a ver porque el clonus tiene origen tendinoso, ¿ok? Tiene que ver con los tendones. Bueno, el tono muscular
es otra de las causas, de las funciones del sistema nervioso. ¿Qué es el tono muscular? Primero que nada, el tono muscular tiene que ver o implica el mantenimiento de la tensión, una tensión permanente que tienen todos los músculos, aún estando en estado relajado. Si el sistema nervioso no mantiene el tono de los músculos, nos volvemos flácidos, ¿ok? Nuestros músculos, a pesar de que están relajados, están tensos. Esto por un impulso nervioso. Si el sistema nervioso falla, entran los estados de hipertonía, que son aumentos del tono, e hipotonía, que son la disminución. La hipertonía muscular, que lo tenemos por ahí, también tiene origen medular u origen central. ¿Okay? Si ustedes se fijan, las lesiones en el sistema piramidal o extrapiramidal pueden ocasionar de forma directa daños a las astas ventrales que liberan a las motoneuronas periféricas. En este caso, lo que puede haber es una hiperactividad del músculo, lo que provocaría, digámoslo así, una hipertonía porque el tono de la membrana muscular se mantendría fuerte, ¿sí? Ahí se ve, por ejemplo, el estado de rigidez piramidal, la espasticidad o la rigidez, de que estamos hablando ya de los síndromes piramidales. Esto igual al final de la clase vemos síndromes piramidales. Pero aquí en las alteraciones de la tensión, hipertonía es el aumento del tono muscular, es decir, esto obedece exclusivamente a lesiones piramidales o extrapiramidales que dañan la relación entre las motoneuronas principales y secundarias o periféricas, como le quieran llamar ustedes. ¿Qué puede haber acá? Patogénicamente puede haber liberación, por supuesto, porque la liberación puede ocasionar la hiperfuncionalidad, que ahí la vemos como hipertonía muscular, porque hay una hiperactividad, los procesos o las funciones de contracción muscular se aumentan tanto que el músculo queda altamente tónico, duro, ¿verdad? Ahí se ven, por ejemplo, las espasticidades o las parálisis rígidas, ¿verdad? Que son algunos de los reflejos principales que se pueden mencionar en este estado de hipertonía. De hecho, esto tiene mucho que ver también con el tono, el movimiento, la forma, la estructura. Ahí vamos a ver, en el caso de digestivo, los estados de atonía ruminal, en la que el rumen pierde su tono, ¿verdad? O hipertonía, en las que se vuelve terso, entonces no puede realizar los movimientos ruminales, porque acuérdense que fibras musculares no solamente en el músculo esquelético, también tenemos músculos viscerales, ¿verdad? Por eso que las capas generales de toda la víscera, los órganos huecos también incluyen mucosa, son mucosa muscular serosa. Entonces, esas capas también pueden ocasionarse daños nerviosos. De hecho, el tono muscular es lo que mantiene la vejiga con forma de vejiga, el estómago con forma de estómago. Si no, eso sería flácido, como una bolsa, ¿no? Sería como algo así colgando y no funcionaría. Por eso es la importancia del tono, de la tonía muscular, que efectivamente la da el sistema nervioso. Y el estado de hipotonía, pues el estado de que se puede encontrar una flacidez del cuerpo, ¿no? La hipotonía es sinónimo de flacidez, a como la hipertonía es sinónimo de rigidez, ¿ok? Y aquí pueden haber diferentes causas, pueden ser lesiones principalmente medulares, en específico de la asta ventral, que son las que dan la respuesta principal. También las raíces medulares pueden ocasionar hipotonía, por ejemplo, la opresión, digámoslo así, de los discos intervertebrales, que pueden oprimir las hernias medulares, también pueden ser causa de hipotonía. Y hay muchísimas causas más. El problema de la hipotonía muscular es la flacidez que se genera a niveles musculares, que obviamente repercute en la funcionalidad de los músculos, principalmente de los músculos viscerales. Ahora, hay un estado que se conoce como distonía, que es la pérdida total del tono, que no necesariamente es hipotonía, sino que simplemente pueden haber intervalos de hiper e hipotonía que no regulan bien el proceso de funcionalidad de la musculatura en cualquiera de sus ramificaciones. Imagínense un estado de hipotonía muscular
que afecte el músculo cardíaco, por ejemplo, ¿no? O el músculo vesical, la vejiga. O sea, son estados hipotónicos o atónicos que pueden terminar con una disfunción corporal o una disfunción orgánica. Y eso, pues, se repercute en la aparición de una enfermedad. La motricidad es la imposibilidad, las alteraciones en la motricidad son la imposibilidad de realizar movimientos que le corresponden a un grupo de músculo o a un músculo. Esto obviamente tiene muchísimas causas, no necesariamente solo medulares, pero sí aquí existen dos especies de trastornos de la motricidad. Nos referimos a las parálisis espásticas y las parálisis flácidas. Las parálisis espásticas, como las que vemos ahí en el caballo, están ligadas a mecanismos principalmente centrales, ¿verdad? Esto tiene mucha relación con lo que acabamos de ver de la hipertonía y la hipotonía. Si ustedes recuerdan, el estado de hipertónico, de hecho, incluye lesiones a niveles centrales, lesiones en el sistema piramidal. Entonces, las parálisis espásticas son justamente cómo la musculatura o el tejido puede quedar liberado, ¿verdad? Y ocasionar estados de hiperreflexia, con contracción muscular sostenida, y obviamente se manifiesta de diversas maneras en diversas enfermedades. Ese es el caso, por ejemplo, de un animal con tétano, ¿no? Que lo que vemos es que por acción de un virus hay lesiones nerviosas generales que ocasionan el espasmo continuo de la musculatura esquelética, y eso repercute en la aparición del signo, ¿no? Ahora, la parálisis flácida, por otro lado, tiene que ver con los estados de hiporreflexia, arreflexia, y también tiene que ver con una lesión neurogénica muscular, que puede ser principalmente baja a niveles medulares o de respuesta, ¿no? Vemos los pacientes que, por ejemplo, sus paticas le quedan flácidas, ¿no? Es decir, que requieren una asistencia para poder movilizarse. Entonces, son diferentes. La parálisis espástica y la parálisis flácida depende de la tonalidad muscular y de la reflexia del músculo. En la espástica tenemos muchísima reflexia, es decir, hay una contracción continua, es hipertónica, y la flácida, es, por otro lado, no tiene tono y es hiporrefléxica totalmente. Igual, la parálisis espástica no quiere decir que tenga más grados de reflejos, pero sí podría haber, digámoslo, mayor cantidad de respuesta a cualquier estímulo externo. Hay diferentes tipos de parálisis. Se le conoce, me imagino que esto ustedes ya lo saben, se le conoce como monoplejía al paciente que pierde la habilidad de movilizar un miembro, por ejemplo, referente a las estructuras corporales del paciente. Entonces, hemiplejía, si se afectan dos miembros del cuerpo, ¿no? Pueden ser dos miembros homólogos, como el perrito que tenemos, que sus extremidades posteriores, y lo estoy viendo, tienen parálisis, ¿no? Ese es un hemipléjico. Y también tenemos paraplegia al estado total, a la cuadriplejía, ¿no? Que es la parálisis de las cuatro extremidades. Paraplegia de dos extremidades igual, que son hermanas. Hay algunos estados bien interesantes. A mí me gusta muchísimo el estado del síndrome de Chief-Charrington, que el síndrome de Chief-Charrington es que el paciente, sea principalmente en perros, tiene parálisis espástica y parálisis flácida en los dos miembros, es decir, tiene parálisis espástica de las patas delanteras y parálisis flácida de las extremidades anteriores. Traseras, perdón. Entonces, ese es un estado específico y tiene una etiología específica que dice que es la lesión específica entre el segmento de la T3 y la L3. O sea, las lesiones en ese lapso de la torácica 3 y la lumbar 3 pueden ocasionar la parálisis de Chief-Charrington que se describe en los perros, ¿no? Que es parálisis espástica y flácida de la parte de atrás. Debe ser doloroso también. Y bueno, hay otro tipo de alteraciones que también tenemos que conocer, como por ejemplo los temblores, que estos son sacudidas continuas, digámoslo así.
y repetidas. Normalmente los temblores son de tipo involuntario y son visibles, son palpables, son signologicamente activos. Las mioclonías, que tenemos por acá, que las mioclonías son contracciones más bruscas de una porción. De estas mioclonías son de tipo clónico, significa que se generan una y otra vez en un fascículo en específico. Son muy dolorosas también, ¿no? Luego tenemos los tics, que estos son sacudidas espasmódicas, no necesariamente contracciones clónicas, y se pueden producir con intervalos mayores o menores, y a veces no afectan la funcionalidad general del cuerpo. Hay tics que quedan por lesiones postinfecciosas o por lesiones particulares en el sistema nervioso que no limitan, digamos, la función corporal. Por ejemplo, los perros que sufren distemper muchas veces quedan con tics en la cabeza o en las paticas por una lesión que se le ocasionó a niveles nerviosos, porque el virus, pues, de hecho, tiene influencia nerviosa bastante alta. Y también tenemos los estados más graves, que son las convulsiones. Las convulsiones sí son contracciones musculares bastante violentas, digamos, los que pueden estar en una parte o en todo el cuerpo. Y estos sí están ligados principalmente a estados como encefalitis, cuando son de tipo intracraneal. Las convulsiones pueden ser extracraneales o intracraneales. De forma intracraneal, la encefalitis, la meningitis, la encefalomalacia, el edema agudo de cerebro, son las causas principales de convulsiones, ¿no? Por eso el indicador de convulsiones es muy importante. También las lesiones locales, como por ejemplo las contusiones, las contusiones, los accesos, los tumores cerebrales, los parásitos que pueden afectar el cerebro, pueden ocasionar convulsiones en el paciente. Por ejemplo, la gente que sufre de cisticercosis, neurocisticercosis, tiende a presentar estados de convulsión bastante frecuentes. Están platicando y de pronto caen. Estímulos muy fuertes pueden ocasionar también estados de convulsivos. Esta convulsión pues es un poquito psicológica, digamos, y normalmente en un paciente no van a suceder. No sé si ustedes han visto, hay un tipo, se me va el nombre ahorita, pero es una cabra que si uno le pega un grito cerca, cae, hipotónica, hipertónica. Eso también es una especie de sensibilidad y respuesta reflectiva. Les voy a mandar un video por ahí en la plataforma para que se rían un rato, porque ella solo, si ustedes le aplauden fuerte, si se le acercan fuerte y hacen un sonido, y ella cae, ¿no? Porque su sistema ya está fabricado de esa manera, no responde de forma sensitiva tan bien como las otras especies. Ese también es un tipo de convulsión, de contracción sostenida. Y tenemos pues las epilepsias idiopáticas, que esas son de algunas razas, en particular en especies como el canino. Y en el hombre, pues idiopáticos son lesiones que ya él trae, que le permiten o le ocasionan estados convulsivos también. Que ahí nace el estado epiléptico, ¿no? Son frecuentes en humanos, de hecho. Son un poquito más tónico-clónicos y ya es más frecuente encontrárselo en pacientes de nuestra especie. Hay también convulsiones que son extracraneales, que no tienen que ver con lesiones a niveles cerebrales, como por ejemplo la que se causa cuando hay estado de hipoxia, cuando hay encefalopatía diabética en el paciente diabético crónico, en el que ya está en la última etapa, cuando hay encefalopatías hepáticas, cuando ya el hígado deja de funcionar, en los estados de cirrosis o esteatosis, el estado de algunas intoxicaciones con hongos, con plantas tóxicas, pueden estar hechos de esa manera. Entonces, esos son convulsiones un poquito más extracraneales porque no tienen que ver con el cerebro, sino que de forma secundaria se manifiesta. Bueno, quizá todos en algún momento de su carrera han escuchado el término ataxia. Este es como una falta en la coordinación. Otra de las que yo les decía, no me parece que esté aquí, pero bueno, hay que hablar de ella. La ataxia es un trastorno en la coordinación y la combinación de la musculatura. Es decir, nuestros músculos hay diferentes tipos de músculos referente a la funcionalidad general. Hay músculos que trabajan en sinergia, como hay músculos que trabajan de forma antagónica para poder mantener la coordinación del cuerpo. Cuando hay lesiones, por ejemplo, del sistema piramidal y extrapiramidal,
Cuando hay lesiones vestibulares, me refiero a la parte auditiva del oído, no sé si ustedes recuerdan que justamente los vestíbulos auditivos son los encargados de mantener el equilibrio, ¿no? Y la propiocepción. O bien cuando hay lesiones en la visión, porque también la visión permite el estado de coordinación muscular. Y bueno, otras muchas causas que pueden dar lesiones, pero lo que sí quiero es que tengan muy abierto que la ataxia no solamente es por problemas cerebrales, también pueden ser vestibulares, pueden ser oculares, porque todo esto colabora, digámoslo de esa manera, a la funcionalidad continua del paciente o de su coordinación muscular. Hay diferentes tipos de ataxia, ¿no? Hay ataxias que se ocasionan por el uso de sustancias que tienden a alterar la función nerviosa sensitiva, piramidal y extrapiramidal. Por ejemplo, cuando tomamos alcohol, ¿verdad? Y entran en un estado de ebriedad, básicamente su coordinación es igual a 0. Según ustedes van bien, van caminando así, ¿ya? Y llegan y cuando van a ver a la mamá o al papá, lo dejan, y según ustedes están coordinando bien sus acciones, pero realmente no. Igual las drogas, el alcohol, todo eso son causas justamente de ataxia, ¿no? Nosotros podemos ver una ataxia que es inducida. Los estados anestésicos en recuperación son causa de ataxia cuando se está recuperando de una anestesia. Y las lesiones, pues, que ya serían piramidales y extrapiramidales, van a cursar toditas con ataxia, así sea causa de hipotonía, de hipertonía, de hiperreflexia, de arreflexia, todas van a causar ataxia porque los músculos agonistas, antagonistas y sinérgicos no van a estar funcionando al mismo nivel, entonces se va a ver como un movimiento así, ¿verdad? Todo incoordinado. No sé si han visto ver caminar a un borrachito, ¿verdad? Que van ahí que son un carnaval, tira el pie un poquito más largo que el otro, luego el más chiquito, luego se para así, queda ahí tratando de mantener el equilibrio, entonces es todo un carnaval. Y bueno, finalmente las sensibilidades, que esto es muy similar a lo que ya veníamos hablando, que tiene que ver con la hiperestesia, que es la sensibilidad aumentada, se está percibiendo demasiado, y la hipoestesia, que es la sensibilidad disminuida. En animales, valorar hiperestesia y hipoestesia no es tan sencillo. Nosotros lo vemos más desde el punto de vista de la reflectividad, porque estos estados son un poquito más difíciles de, digamos, explorar. No significa que el animal no los pueda tener. Lo que pasa es que la sensibilidad a niveles médicos se mide en grados de conciencia, ¿no? Y por ejemplo, si yo le toco a un animal, él no me va a decir, no, no me duele. Sí, sí me duele. Aunque claro, hay manifestaciones de dolor, pero en general, médicamente, la sensibilidad se mide con conciencia, es decir, en escalas de conciencia. Hay una adaptación de la escala de Glasgow, que es la escala sensitiva en el hombre, que se hizo para los gatos, que está muy buena, se las recomiendo muchísimo. De hecho, se las voy a conseguir, quizá cuando vayan a clínica la vayan a ocupar. Y en esta escala se mide la actitud del paciente, es decir, el gato no me va a decir, miau, me duele. Sí puede manifestar cierto grado de apatía, pero en la escala de Glasgow, que está adaptada al gato, está dada por sus manifestaciones en las orejas, en cómo tiene la pupila. Entonces uno puede valorar, digámoslo así, la sensibilidad del paciente. Más sensibilidad en términos médicos siempre tiene que ver con conciencia. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, están bien calladitos, no sé si es que durmieron y estoy hablando solo. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Todo claro de mi parte también. Claro como el agua. Bueno, vamos a ir terminando acá con las cuestiones de las neurodisfunciones. ¿Qué son las neurodisfunciones? Bueno, las neurodisfunciones las vemos nosotros desde el punto de vista colinérgico, principalmente porque es la más abundante, digámoslo así, y es la que genera mayor importancia referente a la acción muscular. En un mundo normal, la función de la neurotransmisión sucede de esta manera. Esta es una terminación nerviosa y esta es la miofibrila muscular, ¿verdad? En un mundo normal, la acetilcolina, que es el receptor colinérgico, ¿verdad? No sé si me van siguiendo acá. La acetilcolina se libera, se une a este receptor y
ocasiona el estímulo y después es retraído. Paso 1, la acetilcolina se acerca, se aproxima a la zona postsináptica, que ya esta es la unión entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Aquí vemos entonces la acetilcolina, cómo sale, ahí vemos ACH, que es la liberación de la acetilcolina, que se une al receptor muscular, que ese es el segundo paso, la liberación y acercamiento. El tercer paso es la interacción entre la acetilcolina para despolarizar la membrana muscular. ¿Qué es despolarizar? Hacerla actuar, hacerla que se mueva. ¿Ya? Pero ese estímulo que genera la acetilcolina no puede ser continuo, porque si, supónganse que esta es una membrana, está polarizada, significa que no está recibiendo un estímulo. Cuando se despolariza es cuando se mueve, ¿ya? Porque la acetilcolina lo dice, pero luego la acetilcolina esterasa elimina el estímulo para que ella vuelva a su reposo. ¿Ok? Eso tiene que pasar siempre. Aquí nosotros vemos cómo la acetilcolina esterasa destruye la acetilcolina y al destruir a la acetilcolina, la membrana se vuelve a polarizar, vuelve a su lugar. Eso es siempre y continuo, ¿verdad? Eso se está enviando continuamente, y la acetilcolina esterasa, está una y otra vez haciendo el intercambio. Nunca puede haber un estímulo prolongado, porque si hay un estímulo prolongado, estamos en problemas totales. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones? Bueno, repitamos acá. Se libera la acetilcolina, un receptor, interactúa y despolariza la membrana. La acetilcolina esterasa destruye a la acetilcolina, ¿verdad? Y la membrana se vuelve a repolarizar. Se polariza nuevamente para volver a su estado de membrana en reposo. No sé si ustedes recuerdan en fisiología cuando se ven potenciales de membrana, potenciales eléctricos, ahí se ve también el potencial eléctrico presináptico y postsináptico, el potencial de reposo, que es cuando hay electricidad, hay tono muscular, pero no hay movimiento o contracción, entonces en ese estado también hay un potencial en reposo. Todas las membranas deberían de estar en reposo, a no ser que yo las mandate a hacer otra cosa. Si yo, por ejemplo, ahorita le estoy diciendo a niveles centrales que mueva los labios para poder dar la clase, no voy a pasar así todo el día, ¿verdad? Si yo contraigo mi labio para un lado, posteriormente lo relajo y ya estoy repolarizando mi membrana. Y cuando me callo, pues simplemente se quedan callados también. ¿Cuáles son los trastornos que hay? Primero, bueno, estos son algunos, pues, digamos que los más graves, los principales. Primero, puede haber un trastorno en la síntesis de la acetilcolina. Si ustedes se fijan acá, no se libera la acetilcolina. Miren cómo está la membrana postsináptica sin neurotransmisores. Entonces, si no se libera la acetilcolina, no se recibe nada en el receptor, no se recibe nada en la miofibrilla y no hay función de contracción. ¿Cuándo podemos ver esto? Lo podemos ver en el botulismo, que es una neurotoxina que inhibe o interfiere en el mecanismo bioquímico de liberación de iones de calcio. De hecho, si ustedes recuerdan neurotransmisión, que yo les sugiero que lean la neurotransmisión química y la eléctrica, que están implicados los iones que hacen intercambios de membranas para poder sacar al neurotransmisor. En este caso, la neurotoxina del Clostridium botulinum, que causa el botulismo, puede interferir en la liberación de la acetilcolina por interferencias en los canales de calcio de la membrana. Muy similares a los canales de sodio-potasio, igualititos, y del cloro, que son parte del sistema clorado. En esta otra dice que es la degradación acelerada de la acetilcolina. Esta es que la acetilcolina sí se libera, pero se degrada antes de que pueda ocasionar el estímulo al receptor. O sea, no le da tiempo de poder llegar al estado del receptor. Fíjense que a pesar de que esto tiene muchísima lógica, aún es considerado como un estado hipotético, ¿verdad? O sea, no está dispuesto de forma completa. El tercero es el bloqueo competitivo. En este particular, como su nombre lo dice, hay antagonismo o inhibición competitiva. O sea que hay otra sustancia que también
ocupa el receptor, entonces no permite que la acetilcolina lo ocupe. ¿Ok? ¿Cuándo podemos ver esto? Hay dos formas. En el caso de los iatrogénicos, que esto es algunos alcaloides que pueden ocupar los receptores y la acetilcolina se inhibe. Y tenemos también las miastenias graves, que estas se dan también por bloqueos a los receptores por ciertos anticuerpos que bloquean el estado del receptor y ocasionan que la acetilcolina no lo utilice, ¿verdad? Bueno, lo otro es el estado de deficiencia de receptores. Sí hay acetilcolina, sí se libera acetilcolina, pero no hay receptor. Esto ya pues tiene que ver con muchos, con estados congénitos. Y la manifestación clínica de esto es la miastenia grave congénita, en la que hay un trastorno a nivel muscular, pero ya viene con un trastorno en la síntesis del receptor, ¿verdad? O bien, en muchas ocasiones sí hay receptores, que también puede suceder aquí, pero no son afines a la acetilcolina. Estos son bastante rebuscados, digámoslo, en estados de miastenia grave y en cuanto al diagnóstico de enfermedades de esta índole. La que sí es muy común es esta de acá, que es el bloqueo por despolarización. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Ya vieron parasitología ustedes? Hola. Yo sí, profe. ¿Y enfermedades parasitarias? ¿Quiénes han visto enfermedades parasitarias? Yo, Enfermedades Hemos parasitarias. visto parasitología, pero todavía, así como segundo año, no hemos llevado parasitaria. Yo Yo no. ya No han llevado. pues, pero yo sí ya llevé parasitario, profe. Bueno, no sé si recuerdan que en parasitaria hay muchísimos medicamentos que ocasionan parálisis de los parásitos. O sea, fíjense que es algo similar a esto. ¿Qué es lo que sucede acá? Miren, la acetilcolina se libera. Acuérdense de la membrana en reposo. Está en reposo, se libera acetilcolina, se despolariza, la acetilcolinesterasa destruye a la acetilcolina, entonces vuelve a su lugar, a la membrana en reposo. Pero en este caso hay acetilcolina, pero no hay acetilcolinesterasa. Entonces no se puede inhibir el estímulo y queda contraído el músculo. Eso, de esa manera mueren los parásitos, de hecho, aquellos que son tratados con órganos fosforados, por ejemplo, o igual cuando un paciente nuestro o nosotros mismos nos intoxicamos con órganos fosforados, lo que hay es una parálisis, es como un espasmo de la musculatura justamente porque no funciona la acetilcolinesterasa en presencia de órganos fosforados. Hay muchas cosas que tienen que ver en este caso, no solamente desde el punto de vista de la perturbación de la acetilcolinesterasa, como es el caso de algunos venenos, como la viuda negra, que nos puede matar por hiperpolarización, hiperdespolarización, la estimulación neural repetitiva, que es una de las grandes causas, por la inyección iatrogénica de acetilcolina, que también puede manifestarse con grandes cantidades en los receptores, y bueno, las perturbaciones propias de la colinesterasa que tienen que ver con los medicamentos. Ahí se mencionan las intoxicaciones por compuestos organofosforados, que son de hecho de los más frecuentes en la clínica, digamos, lo de diario. Entonces, ¿qué sucede? El organofosforado inhibe a la acetilcolinesterasa y el estímulo es continuo. Por eso es que los parásitos mueren paralizados, ¿no? Se paralizan, caen, no se pueden alimentar o no se pueden hacer nada. Las garrapatas, por ejemplo, que son tratadas con órganos fosforados, mueren de esa manera. Y el paciente que se intoxica con órganos fosforados también puede morir de esa manera, por un trastorno en la liberación de la acetilcolinesterasa. Vamos. ¿Preguntas, chicos? Yo lo siento claro, profe. Bueno, yo el día de mañana, si Dios me lo permite, voy a estar subiendo la guía de la primera parte de digestivo, que creo que ya la vemos el viernes. Traten de estudiar sistema digestivo. Se los digo que de verdad esta es una oportunidad para sacar adelante esta clase.
y estudien, ¿verdad? No sé de qué manera más decírselas, creo que hay que estudiar mucho para poder salir bien, ¿ok? Espero a la prontitud poder enviarles sus notas, quizás se las envíe según ustedes lo requieran, por sus vías privadas. No me gustaría colgarlos en la plataforma ahí para que no se sientan mal. Pero ahorita me van a dar un espacio porque tengo que leer los testamentos que me pusieron en la prueba escrita. Tengo que sacar las proporciones y darles su nota final. Saber cuánto tienen cada uno. Una vale 20, otra vale 80. Entonces, ahí hay que hacer... Y voy a ver, ¿verdad? Porque a lo mejor si hay alguna forma de apoyarlos, no les prometo nada, pero vamos a ver si en dónde salieron mejor. Bueno. Que tengan una noche excelente. Ya saben que queda grabado. Yo también mañana voy a grabar la clase de síndromes neurológicos. Los voy a dejar también aquí en la plataforma. Ya estoy preparando, seguramente si alguno se acercó, ya miro que estoy trabajando en la unidad de digestivo. Hoy les voy a colgar esta presentación, que no es nada, pero igual se la voy a poner ahí en la plataforma para que la tengan. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Okay, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Igual.